hay algo que nadie te ha dicho sobre tu propia mente. Y cuando termines de ver este video, no vas a poder ignorarlo. Si eso suena a lo que necesitas escuchar hoy, suscríbete y dale like antes de que empiece, porque lo que viene va a mover algo dentro de ti. La mayoría de la gente cree que la prosperidad es una cuestión de suerte, talento o herencia, que algunos nacieron con la estrella correcta, bajo el cielo correcto, en la familia correcta, y que otros sencillamente fueron dejados al margen, como si el universo hubiera repartido las cartas de forma arbitraria y a algunos les tocara siempre la mano perdedora. Pero, ¿alguna vez te has detenido a cuestionarlo de verdad? A preguntarte si esa historia que te han contado toda la vida sobre el éxito, el dinero y la prosperidad es realmente cierta, o si simplemente es una narrativa cómoda que justifica la inacción. Napoleon Hill sí se lo preguntó, y no solo eso, dedicó más de 20 años de su vida a investigarlo, a entrevistar a los hombres más exitosos de su época, a estudiar sus patrones, sus hábitos, su forma de pensar. Y lo que encontró lo cambió todo. No solo su propia vida, sino la de millones de personas que más tarde leerían su trabajo. Hill demostró que la prosperidad no comienza en las manos. No empieza con el dinero que tienes en el banco, ni con los contactos que tienes en la agenda, ni con el título universitario que cuelga en la pared. La prosperidad comienza en la mente, en el tipo de pensamientos que alimentas cada día, en las creencias que sostienes sobre ti mismo y sobre el mundo, en la conversación silenciosa que tienes contigo mismo cada mañana cuando abres los ojos. Y eso, exactamente eso, es lo que la mayoría de la gente todavía no entiende. Vivimos en una época de información sin precedentes. Tenemos acceso a más conocimiento que cualquier generación anterior en la historia de la humanidad. En segundos podemos encontrar estrategias, fórmulas, métodos y sistemas que prometen transformar nuestra vida financiera. Y sin embargo, la mayoría de las personas sigue atrapada en los mismos ciclos, el mismo mes difícil, la misma queja sobre el dinero, la misma sensación de que no importa cuánto se trabaje. Siempre hay algo que falta. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué hay personas que con menos recursos logran más? ¿Por qué hay quienes partiendo desde cero construyen algo sólido y duradero, mientras otros, con todas las oportunidades del mundo, no logran avanzar? La respuesta no está en las circunstancias, está en la mente. Hill lo decía de forma directa: prosperar no es acumular, es comprender. No se trata de correr detrás del dinero como si fuera un animal salvaje al que hay que atrapar. Se trata de desarrollar el tipo de mente que naturalmente atrae aquello que se alinea con su estado. Una mente que no persigue, sino que genera. Una mente que no suplica, sino que crea. Piénsalo por un momento. Puedes cambiar de trabajo, puedes mudarte a otra ciudad, puedes cambiar de pareja, de amigos, de país, pero si tu mente sigue atrapada en el mismo patrón de escasez, los mismos miedos, las mismas limitaciones, nada cambia de verdad. Las caras cambian, los escenarios cambian, pero el resultado es siempre el mismo, porque la vida no responde a tus circunstancias, responde a tu estado mental. Solo repite lo que tú crees que mereces. Y aquí comienza la verdadera diferencia, no entre ricos y pobres, no entre afortunados y desafortunados, sino entre quienes viven luchando contra el dinero y quienes lo atraen de forma natural, casi silenciosa, sin que parezca un esfuerzo sobrehumano. Hill decía que la verdadera riqueza es el resultado de una mente disciplinada,
guiada por un propósito claro y fortalecida por lo que él llamaba fe racional. No fe ciega, no superstición, sino esa certeza profunda que nace cuando entiendes cómo funcionan realmente las cosas. Cuando dejas de esperar que algo externo te salve y empiezas a asumir la responsabilidad total de tu propio estado mental. Mientras muchos buscan fórmulas mágicas, los que verdaderamente prosperan buscan algo diferente. Conciencia. Saben que prosperar no es tener más, sino ser más conscientes, más disciplinados, más claros, más alineados con lo que realmente son y con lo que están aquí para construir. Y cuando la mente alcanza ese nivel de entendimiento, algo extraordinario sucede. Ella deja de reaccionar al mundo y empieza a crear. Deja de preguntar ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Y empiezan a afirmar con convicción. Conmigo empieza todo. Y cuando se alcanza ese nivel de comprensión, el dinero se convierte en una mera consecuencia. No el objetivo, la consecuencia. Ahora bien, antes de continuar, quiero que te hagas una pregunta honesta. No la respondas en voz alta, respóndela adentro, con total sinceridad. ¿Cuántas veces has buscado afuera lo que en realidad necesitabas encontrar adentro? ¿Cuántas veces has culpado a la economía, al gobierno, al jefe, a la familia, a las circunstancias, cuando en realidad el único denominador común en todos los problemas de tu vida eres tú? No lo digo como una crítica, lo digo como una liberación. Porque si tú eres la causa, tú también eres la solución. El mundo exterior que vives hoy es el espejo exacto de tu mundo interior de ayer. Y cambiar tu realidad exterior es completamente imposible, hasta que cambies lo que ocurre dentro. Lo que acabas de escuchar es solo el comienzo, porque en lo que viene a continuación vamos a ir mucho más profundo. Vamos a hablar de los mecanismos exactos que tiene tu mente para construir o destruir tu prosperidad, sin que siquiera te des cuenta. Pero antes de continuar, si algo de lo que escuchaste hasta aquí resonó contigo, si te movió algo por dentro, escríbelo en los comentarios. Escribe simplemente: yo soy la prosperidad. 3 palabras que pueden parecer pequeñas, pero que cuando las escribes con convicción, comienzan a cambiar algo en ti. Quédate, lo mejor está por venir. Existe una pregunta que muy pocos se hacen, no porque sea difícil de encontrar, sino porque la respuesta incomoda demasiado. La pregunta es esta: ¿quién está tomando las decisiones en tu vida? No me refiero a las decisiones grandes, las que se piensan, se debaten, se consultan. Me refiero a las otras, las pequeñas, las automáticas, las que ocurren antes de que tu mente consciente tenga tiempo de opinar. Esas decisiones que tomas sin darte cuenta de que las estás tomando, porque esas son las que realmente construyen tu vida. Napoleon Hill pasó más de 2 décadas estudiando a las personas más prósperas de su época, y lo que encontró no fue lo que esperaba. No fue una fórmula financiera, no fue un secreto de negocios, no fue una estrategia de inversión, fue algo mucho más cercano, mucho más íntimo, mucho más incómodo. Lo que diferenciaba a las personas prósperas de las que no lo eran no estaba en sus cuentas bancarias, estaba en su cabeza, específicamente en esto, en quién estaba a cargo de lo que ocurría ahí adentro. Permíteme explicarte lo que eso significa. Tu mente tiene una característica que muy pocas personas comprenden del todo. No distingue entre lo que es verdad y lo que solo se repite con suficiente frecuencia. Léelo de nuevo. Tu mente no distingue entre lo que es verdad y lo que solo se repite con suficiente frecuencia.
Eso significa que si durante años te has dicho que el dinero es difícil, tu mente no está siendo realista. Está siendo obediente. Está ejecutando una instrucción que tú mismo le diste sin saber que lo estabas haciendo. Si durante años te has dicho que tú no eres de los que prosperan, tu mente no está siendo honesta contigo. Está construyendo exactamente la realidad que le pediste que construyera, no con mala intención, sin ninguna intención, de hecho, solo con una eficiencia perfecta y absolutamente neutral. Porque eso es lo que hace la mente. Ejecuta, sin juzgar, sin cuestionar, sin preguntarte si de verdad eso es lo que quieres. Y aquí está el problema que Hill vio con una claridad que pocos se atrevían a nombrar. La mayoría de las personas no está a cargo de lo que se repite en su propia mente. Lo está el miedo. Lo está la opinión ajena. Lo están los noticieros, las redes sociales, las conversaciones casuales, los comentarios de alguien que hace 15 años dijo algo que todavía resuena sin que te hayas dado cuenta. Vivimos en la época con más acceso a información de toda la historia humana. Y sin embargo, somos cada vez menos dueños de nuestros propios pensamientos. Consumimos todo lo que nos llega. Procesamos muy poco de lo que consumimos. Y casi nunca nos preguntamos qué estamos eligiendo creer. Eso, dicho sin rodeos, es delegar la construcción de tu vida a personas y circunstancias que no tienen ningún interés en que te vaya bien. Ahora bien, hay algo que Hill descubrió que lo cambia todo. Si la mente ejecuta lo que recibe con tanta eficiencia, eso funciona en las dos direcciones. Si puede construir una realidad de escasez basada en pensamientos repetidos de escasez, también puede construir una realidad de prosperidad basada en pensamientos repetidos de prosperidad. No es magia, es mecánica. La misma mecánica que hoy trabaja en tu contra puede trabajar a tu favor. La única diferencia es quién está eligiendo qué se repite. Y esa diferencia se llama pensamiento dirigido. Hill consideraba el pensamiento dirigido el acto más poderoso y más subutilizado que existe en el ser humano. No pensar por inercia, no pensar por reacción, no pensar porque el entorno lo activa, sino elegir conscientemente hacia dónde va la atención, qué ideas se nutren, qué creencias se refuerzan, qué conversación interna se sostiene día a día. Antes de seguir, quiero preguntarte algo, y quiero que lo respondas con honestidad, no con la respuesta que suena bien. ¿Cuál es esa frase que llevas años repitiéndote y que ya no cuestionas porque simplemente la aceptaste como verdad? Escríbela en los comentarios, sin filtros, sin vergüenza, porque lo que no nombramos se queda operando en silencio, y lo que nombramos por primera vez empieza a perder el poder que tenía sobre nosotros. Ahora, una vez que entiendes que la mente ejecuta lo que recibe, surge una pregunta natural. ¿Cómo cambio lo que recibe? Y la respuesta de Hill era tan simple que la mayoría la descarta. Con repetición consciente, no con fuerza de voluntad, no con represión de lo que sientes, no con optimismo forzado que niega la realidad. Con la práctica constante y deliberada de elegir qué pensamientos alimentas y cuáles dejas pasar sin darles combustible. Lo llamó autosugestión consciente y lo consideraba tan fundamental como la respiración. No algo que se hace una vez en un momento de inspiración, algo que se practica todos los días, en los momentos ordinarios, en los momentos difíciles, especialmente en los momentos difíciles, porque es fácil pensar bien cuando todo va bien. La mente próspera se construye en los momentos en que nada va bien, y aún así
eliges no instalar el caos adentro. Hill lo vio en cada persona que estudió. Ninguna llegó a donde llegó porque las circunstancias fueron perfectas. Todas llegaron porque aprendieron a no dejar que las circunstancias imperfectas dictaran su estado mental. Y eso marcó una diferencia que ninguna circunstancia externa podía borrar. Porque fíjate en esto. Dos personas enfrentan el mismo obstáculo. Una lo ve como una señal de que las cosas nunca le van a funcionar. Y desde ese lugar actúa con miedo, con desconfianza, con la energía de quien espera que salga mal. La otra lo ve como información, como datos, como algo que le está indicando qué ajustar, qué aprender, qué dirección tomar en lugar de la que tenía planeada. Y desde ese lugar actúa con claridad, con curiosidad, con la energía de quien todavía cree que hay un camino, aunque todavía no lo vea completo. ¿Cuál de las dos crees que encuentra el camino con más frecuencia? No es fe ciega, no es positivismo ingenuo, es algo mucho más práctico. Es la comprensión de que la atención es energía, y que todo lo que recibes energía crece. Si le das energía al problema, el problema crece. Si le das energía a la solución crece. Si le das energía al miedo, el miedo crece. Si le das energía a la posibilidad crece. Así de directo, así de concreto, así de aplicable a partir de hoy. Hill insistía en algo que pocos estaban dispuestos a escuchar en su época y que todavía hoy incomoda a mucha gente. La mente necesita entrenamiento diario, sin excepción, sin días libres, sin el argumento de que hoy no hay tiempo o de que mañana empiezo. No porque sea una disciplina espartana que requiere sacrificio, sino porque el default de la mente sin entrenamiento es el ruido, el caos, la reactividad, y el ruido sostenido durante años produce exactamente lo que produce, una vida que se siente fuera de control. El entrenamiento no es complicado, pero sí es constante. Es aprender a observar lo que pasa en tu cabeza con la misma objetividad con la que observarías el clima, sin fundirte con cada nube que aparece, sin creer que cada tormenta que pasa por tu mente es una verdad permanente sobre quién eres. Es ese segundo de pausa entre lo que sientes y lo que decides hacer con eso. Ese segundo que parece insignificante pero que en la práctica lo cambia absolutamente todo. Hill creía que dominar ese segundo era el logro más alto al que podía aspirar un ser humano. No porque sea el más técnico, sino porque es el más honesto. Requiere verte sin excusas. Requiere admitir que muchas de las limitaciones que has vivido no te fueron impuestas. Las cultivaste tú, sin querer, sin saberlo. Pero tú, y eso puede doler. Pero también es lo más liberador que puedes escuchar. Porque si fuiste tú quien las cultivó, eres tú quien puede arrancarlas. Nadie más tiene esa autoridad. Ningún libro, ningún mentor, ningún video. Solo tú. Y la pregunta que quiero dejarte antes de continuar no es si tienes el talento o la inteligencia o los recursos para hacerlo. La pregunta es si estás dispuesto a ser honesto contigo mismo el tiempo suficiente como para ver qué está creciendo en tu mente que no debería seguir ahí. Si la respuesta es sí, escribe en los comentarios, lo veo y lo cambio. 3 palabras que no son un eslogan, son una decisión. Y las decisiones tomadas con convicción son el primer acto de toda prosperidad real. Nadie te enseñó esto en la escuela, y probablemente tampoco en tu casa, porque lo que estás a punto de escuchar va en contra de todo lo que el mundo moderno celebra. Va en contra de la velocidad, va en contra del ruido, va en contra de esa cultura que confunde el movimiento con el progreso y el cansancio con el mérito.
Lo que Napoleon Hill descubrió después de décadas estudiando a las personas más prósperas del mundo fue algo que al principio no encajaba con ninguna fórmula conocida. No era la inteligencia lo que los diferenciaba. No era el dinero inicial. No era el talento. Era algo invisible, algo que no se ve en el currículum ni se mide en ningún examen, algo que muy pocos tienen, porque muy pocos se han tomado el trabajo de construirlo. Lo llamó orden interior, y es, quizás, el activo más poderoso y menos valorado que existe. Piensa en esto: 2 personas, misma oportunidad, mismo momento, misma información. Una de ellas actúa desde la claridad, sabe exactamente qué quiere, sabe por qué lo quiere, y sabe con una certeza que no necesita aplausos externos, que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para conseguirlo. La otra actúa desde el ruido. Tiene dudas, tiene miedo, tiene 10 voces internas contradictorias diciéndole cosas distintas al mismo tiempo. Empieza, para, vuelve a empezar, para de nuevo. ¿Cuál de las 2 crees que llega? No es una pregunta trampa, la respuesta es obvia. Pero lo que no es tan obvio es esto: la diferencia entre esas 2 personas no fue la oportunidad, fue el estado interno desde el que cada una la recibió. Y ese estado interno no es accidente, no es personalidad, no es algo con lo que se nace o no se nace, es una construcción. Es una decisión que se toma todos los días, en silencio, sin que nadie lo vea. Hill lo decía con una claridad que cortaba. El caos exterior siempre es el reflejo de un caos interior que todavía no ha sido atendido. Léelo de nuevo. El caos exterior siempre es el reflejo de un caos interior que todavía no ha sido atendido. Eso significa que cuando la vida se siente desordenada, cuando todo parece urgente y nada avanza, cuando hay movimiento pero no hay progreso, el problema no está en las circunstancias, está adentro. Y eso puede sonar duro, puede incomodar, pero hay algo liberador en esa verdad que muy poca gente está dispuesta a ver. Si el caos viene de adentro, el orden también puede venir de adentro. Si tú eres la fuente del problema, tú también eres la fuente de la solución. Y eso cambia todo. Porque deja de ser una conversación sobre el gobierno, sobre la economía, sobre el jefe, sobre la familia, sobre las circunstancias que no controlas. Y se convierte en una conversación sobre ti, sobre lo único que siempre ha estado y siempre estará dentro de tu autoridad completa. Tu mente. Antes de seguir, quiero que hagas algo. No lo pienses demasiado. Responde desde el primer impulso honesto que tengas. ¿En qué área de tu vida hay más movimiento que progreso real? Escríbelo en los comentarios, sin juzgarte, sin explicarte, solo nómbralo, porque hay algo que ocurre cuando pones en palabras lo que hasta ahora solo existía como una incomodidad difusa. Se vuelve real, y cuando se vuelve real, se puede trabajar. Ahora bien, orden interior no significa lo que la mayoría cree que significa. No es rigidez, no es control obsesivo, no es vivir con una calma artificial que por dentro hierve. Orden interior es algo mucho más vivo que todo eso. Es la capacidad de sentir sin ser arrastrado por lo que sientes. Piénsalo. La persona con orden interior también siente miedo, también siente duda, también siente frustración, enojo, incertidumbre. No es de piedra, no es un robot, no está desconectada de su humanidad. Pero hay una diferencia fundamental entre sentir algo y ser gobernado por eso. La persona sin orden interior siente miedo y se paraliza. La persona con orden interior siente miedo y actúa de todas formas. La persona sin orden interior siente duda y abandona. La persona con orden interior siente duda y sigue.
no porque sea más valiente en el sentido heroico de la palabra, sino porque ha desarrollado algo que Hill consideraba el músculo más importante que un ser humano puede entrenar: el espacio. Ese pequeño espacio que existe entre lo que ocurre y lo que decides hacer con ello. En ese espacio vive la libertad real. En ese espacio vive la prosperidad real. Porque quien controla ese espacio controla su vida. Y quien deja que ese espacio desaparezca, deja que la reacción automática tome el control. Y la reacción automática casi nunca construye, casi siempre destruye. Hill observó algo fascinante en todas las personas prósperas que estudió. Ninguna de ellas vivía corriendo. Eso puede sonar extraño en un mundo que glorifica el estar ocupado. Un mundo donde decir estoy muy ocupado se ha convertido en sinónimo de estoy siendo productivo o estoy siendo importante. Pero Hill lo vio con claridad. Las personas verdaderamente prósperas no eran las más agitadas, eran las más centradas. Hacían menos cosas, pero las cosas que hacían, las hacían con una presencia y una intención que multiplicaban su impacto de forma exponencial. No corrían detrás de todo, elegían. Y esa capacidad de elegir, de decir no a lo que distrae para poder decir sí a lo que importa, esa capacidad es una de las expresiones más concretas del orden interior. Porque el desorden interior no solo se ve en la mente, se ve en el calendario, se ve en las conversas. Hay algo que el mundo moderno te está haciendo sin que lo notes. Te está enseñando a tenerle miedo al proceso, no al fracaso, al proceso, a esa zona intermedia donde ya empezaste pero todavía no llegaste, donde ya invertiste pero todavía no ves retorno, donde ya plantaste pero la tierra todavía está en silencio, esa zona que se siente vacía pero que en realidad es donde todo ocurre. Napoleon Hill la llamó la etapa más valiosa del camino. El mundo moderno la llama fracaso y te dice que salgas de ahí cuanto antes. Y ahí está el problema. Porque la mayoría de las personas no están abandonando sus sueños por falta de talento. Los están abandonando por falta de tolerancia al silencio del proceso. Permíteme preguntarte algo directo. ¿Cuántos proyectos has empezado con fuego en los ojos y has abandonado antes de que cumplieran 6 meses? No te lo pregunto para hacerte sentir mal. Te lo pregunto porque Hill encontró que ese patrón, esa incapacidad de habitar el proceso sin resultados visibles, era el denominador común más frecuente en las personas que nunca lograban consolidar nada. No la falta de ideas, no la falta de esfuerzo, no la falta de oportunidades, la falta de paciencia productiva. Y hay una razón muy concreta por la que ese abandono ocurre. Cuando vives desde la urgencia, desde esa presión constante de necesitar resultados ya, tu mente entra en un estado que Hill describía con una precisión que todavía hoy sorprende. La ansiedad por el resultado refuerza la experiencia de no tenerlo. Léelo de nuevo porque es importante. La ansiedad por el resultado refuerza la experiencia de no tenerlo. Esto no es filosofía. Es funcionamiento mental. Cuando tu mente está obsesionada con lo que falta, con lo que todavía no llegó, con la distancia entre donde estás y donde quieres estar, está procesando una sola señal de forma constante: carencia. Y ya hablamos de cómo funciona el subconsciente. No debate, no cuestiona, solo ejecuta lo que recibe. Y si lo que recibe es carencia, eso es exactamente lo que multiplica. Así que la persona que más desesperadamente quiere prosperar, si opera desde la ansiedad, está activamente reforzando las condiciones mentales que le impiden prosperar. Es una trampa perfecta, y muy pocas personas la ven. Quiero que pienses en alguien que conoces, no importa en qué campo.
que hace lo que hace con una calma que a veces se confunde con indiferencia, que no corre, que no grita sus logros, que no está en guerra permanente con sus circunstancias, y sin embargo avanza, no de forma espectacular, no con grandes explosiones de resultado, sino con esa consistencia tranquila que al cabo de los años produce algo que nadie que la conoció en sus inicios hubiera predicho. Esa persona no tiene menos ambición que tú, tiene una relación diferente con el tiempo. Hill estudió ese perfil una y otra vez, y lo que encontró fue consistente en todos los casos. Las personas verdaderamente prósperas habían aprendido de una forma u otra, consciente o a través de la experiencia, a separar el valor de sus acciones del ritmo de sus resultados. Actuaban bien independientemente de si los resultados llegaban rápido o tardaban, no porque no les importara el resultado, les importaba profundamente, sino porque habían entendido algo que la mayoría nunca entiende. El resultado es el efecto, y el efecto no se controla. Lo que se controla es la causa, y cuando pones toda tu energía en la causa, el efecto llega, no cuando tú lo exiges, cuando está maduro. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿En qué área de tu vida estás mirando el efecto con tanta intensidad que dejaste de cuidar la causa? Escríbelo en los comentarios, sin juzgarte, porque nombrarlo es el primer paso para reorientar la energía hacia donde realmente produce. Ahora, Hill hablaba de algo que llamaba paciencia productiva. Y quiero que entiendas bien qué significa, porque no es lo que la mayoría cree. Paciencia productiva no es esperar sentado, no es resignación con buena cara, no es decirse a uno mismo todo llega a su tiempo mientras no se hace nada. Es exactamente lo contrario, es actuar con la misma intensidad de siempre y soltar la urgencia del resultado. Es trabajar hoy con todo lo que tienes, sin que la ausencia de resultados visibles cambie la calidad de lo que haces mañana. Es la capacidad de estar completamente presente en el proceso, sin que la mente esté permanentemente en el futuro, calculando cuándo llega la recompensa. Esa es la postura mental que Hill identificó como característica de todas las personas verdaderamente prósperas que estudió. Y fíjate en el contraste. La persona ansiosa trabaja mucho, pero su cabeza está siempre en el resultado que todavía no llegó. Así que nunca está completamente en lo que está haciendo. Está haciendo una cosa y pensando en si esa cosa producirá lo que necesita. Y esa división de atención le quita profundidad a todo lo que toca. La persona con paciencia productiva también trabaja mucho, pero su cabeza está completamente en lo que está haciendo ahora. Le importa hacerlo bien, le importa entenderlo, le importa crecer en el proceso, y esa presencia total le da una calidad a su trabajo que la urgencia nunca podría producir. ¿Cuál de las dos crees que genera más con el mismo tiempo? No es una pregunta difícil. Y hay algo más que Hill señalaba con especial énfasis, algo que en la época en que vivimos se ha convertido en uno de los venenos más silenciosos de la prosperidad: la comparación. Vivimos en un momento de la historia en que el progreso ajeno nunca había sido tan visible. Todo el mundo muestra sus logros, sus viajes, sus ingresos, sus resultados. Y esa exposición constante al resultado de los demás genera en la mente algo que Hill identificaba como uno de los estados más destructivos para la prosperidad personal: la sensación de estar atrasado. Y esa sensación es una mentira muy bien presentada, pero una mentira al fin. Porque la prosperidad no es una carrera con una sola pista y una sola línea de llegada. No hay un reloj universal que determine quién llegó a tiempo y quién llegó tarde.
No hay un árbitro que esté midiendo tu velocidad y comparándola con la de los demás. Hay tu camino, tu ritmo, tu base, tu proceso. Y comparar tu proceso con el resultado visible de otra persona es como juzgar la profundidad de un iceberg mirando solo la parte que asoma sobre el agua. Lo que ves del éxito ajeno es siempre la superficie. Nunca el proceso invisible que lo hizo posible. Nunca los años de trabajo sin reconocimiento. Nunca las etapas de silencio donde nada parecía moverse, pero todo se estaba construyendo. Lo que ves es el 5.º año del bambú. Lo que no ves son los 4 años anteriores donde la raíz se fue construyendo en la oscuridad, sin que nadie lo notara. Hill insistía en esto. El crecimiento real tiene una fase que no se ve, una etapa donde nada parece suceder desde afuera, pero donde la estructura que sostendrá todo lo demás se está formando con una solidez que ningún crecimiento apresurado podría igualar. Y quien abandona en esa etapa, quien concluye que el silencio significa fracaso, se priva exactamente del momento en que el esfuerzo estaba a punto de volverse visible, no por semanas, a veces por días. Eso es lo que Hill observó una y otra vez en las historias de los que no llegaron. No les faltó talento, no les faltó intención, les faltó una semana más, un mes más, la tolerancia de quedarse en el proceso un poco más de tiempo del que su ansiedad les permitía. Entonces la pregunta no es si tienes lo que se necesita para prosperar. La pregunta es si estás dispuesto a redefinir tu relación con el tiempo, a dejar de tratar el proceso como un obstáculo hacia el resultado y empezar a tratarlo como el lugar donde te conviertes en la persona capaz de sostener ese resultado. Porque esa es la diferencia real. Mucha gente quiere el resultado, muy poca quiere convertirse en quien puede sostenerlo. Y la prosperidad duradera, la que no se desvanece cuando cambian las circunstancias, solo llega cuando el crecimiento interior está a la altura del resultado exterior. No antes, nunca antes. Hill lo resumía de una forma que se queda grabada. El éxito no es un evento, es el nombre que le damos a la acumulación de días, donde alguien eligió seguir cuando hubiera sido más fácil parar. Así de simple, así de exigente, así de posible. Si hoy estás en esa etapa silenciosa donde todavía no ves los frutos, escribe en los comentarios: sigo construyendo, no como consuelo, como declaración. Porque quien sigue construyendo cuando nadie aplaude, es exactamente el tipo de persona que termina teniendo algo que vale la pena aplaudir. Llegamos al momento que lo cambia todo. No porque lo anterior no importara, importaba profundamente. Pero hay una trampa en la que caen casi todas las personas que buscan crecer, y quiero que la veas antes de que te atrape a ti. La trampa se llama comprensión sin movimiento. Es la persona que ha leído todos los libros, que conoce todos los conceptos, que puede explicarle a cualquiera cómo funciona la mente, por qué la ansiedad sabotea, por qué el orden interior construye, y que sin embargo cuando mira su vida nada ha cambiado, porque entender no es suficiente. Napoleon Hill lo sabía mejor que nadie, y lo decía sin suavizarlo. La información que no se convierte en acción no es conocimiento, es entretenimiento intelectual, estimulante, cómodo, completamente estéril. Así que esta parte del camino es diferente. Aquí no vamos a añadir más comprensión sobre lo que ya comprendiste. Vamos a hablar de los 7 principios concretos que Hill identificó como la arquitectura práctica de una mente próspera. No teorías, herramientas. Y las herramientas solo tienen valor cuando se usan. El primero es la claridad. Y quiero que entiendas algo sobre la claridad que casi nadie te dice.
La claridad no es inspiración. No es ese momento de euforia donde de repente todo tiene sentido. La claridad es trabajo. Es la decisión incómoda de sentarte contigo mismo y responder preguntas que la mayoría evita porque sus respuestas exigen responsabilidad. ¿Qué quiero construir realmente? No lo que suena bien en una conversación, no lo que mi familia espera, no lo que el algoritmo me hizo creer que debería querer, lo que yo, en el silencio honesto de mi propio criterio, reconozco como mi dirección verdadera. Hill observó algo que parece obvio, pero que pocas personas aplican de verdad. La mente no puede perseguir lo que no puede ver con nitidez. Cuando el destino es borroso, la mente repite los patrones que ya conoce, no porque sea perezosa, sino porque repetir lo familiar siempre requiere menos energía que navegar hacia lo desconocido sin mapa. La claridad es el mapa, y sin mapa todo el esfuerzo del mundo solo produce movimiento, no progreso. Pregúntate hoy, con papel y pluma si puedes, ¿qué quieres construir exactamente? No en términos vagos, en términos concretos, con forma, con detalle, con un porqué que te sostenga cuando las ganas no estén. Escríbelo en los comentarios si te atreves. No el sueño completo, solo la primera línea, porque la primera línea de lo que quieres construir, escrita con honestidad, vale más que 1000 horas de contenido consumido sin dirección. El segundo principio es la gratitud lúcida. Y antes de que desconectes porque crees que ya sabes de qué trata esto, escucha. No te estoy hablando de gratitud como actitud positiva. No te estoy hablando de agradecer para sentirte mejor. Te estoy hablando de gratitud como herramienta de percepción. Porque hay algo que Hill descubrió que cambia todo. El estado desde el que operas determina lo que puedes ver. Una mente enfocada en lo que falta percibe el mundo a través de ese filtro, y ese filtro le oculta exactamente las oportunidades que necesita ver para salir de donde está. No porque las oportunidades no existan, sino porque el filtro de la carencia las vuelve invisibles. La gratitud lúcida rompe ese filtro, no porque cambie las circunstancias, sino porque cambia la lente. Y con una lente diferente, el mismo escenario contiene posibilidades que antes no podías ver. Practica esto cada mañana. 3 cosas concretas, específicas, reales, que puedas sentir de verdad cuando las nombras. No abstractas, no genéricas. No gracias por mi salud. Gracias porque hoy desperté con energía suficiente para hacer algo que importa. La diferencia parece pequeña. El impacto en el estado mental no lo es. El tercero es la fe racional. Y quiero que entiendas exactamente qué significa eso, porque es uno de los conceptos más mal interpretados de toda la obra de Hill. Fe racional no es creer que todo va a salir bien. Es confiar en el proceso porque entiendes cómo funciona. Piensa en un piloto de avión. No vuela con esperanza, vuela con confianza. Una confianza que no nace del optimismo, sino de la comprensión. Conoce los principios de la física, conoce los instrumentos, conoce los procedimientos para cada escenario posible. Y esa comprensión le permite mantener la calma cuando las condiciones se ponen difíciles. No porque ignore la dificultad, sino porque sabe lo que hace con ella. Eso es la fe racional, aplicada a la prosperidad. Es la convicción de que si actúas correctamente sobre las causas, los efectos llegarán, no como premio, como consecuencia, como resultado de una mecánica que no distingue personas ni favoritismos, solo causa y efecto. Esa convicción es lo que te mantiene en movimiento cuando los resultados todavía no son visibles. Cuando el proceso está en esa fase silenciosa que la impaciencia interpreta como fracaso,
pero que en realidad es construcción profunda. Se desarrolla con evidencia acumulada, con el hábito de mirar hacia atrás y reconocer cuántas veces el proceso funcionó, aunque en su momento no lo parecía. Con la práctica de documentar victorias pequeñas que confirman que la mecánica está operando aunque no siempre sea visible. El cuarto principio es la autoimagen próspera, y este es el que más incomoda, porque toca algo que la mayoría prefiere no mirar. Hill lo descubrió de forma consistente en cada persona que estudió, y lo formuló con una claridad que no admite debate. Nunca vivirás de forma sostenida por encima de lo que en lo profundo crees que mereces, no de forma temporal, no como accidente, no como golpe de suerte, de forma sostenida, nunca, porque la mente funciona como un termostato, tiene una temperatura programada, y sin importar cuánto suba o baje la temperatura externamente, el termostato siempre la devuelve al punto que considera normal. Si en tu mente la prosperidad es algo que le ocurre a otros, pero no a alguien como tú, ese es tu termostato, y ninguna estrategia externa puede superar de forma permanente ese límite interno. Solo se cambia desde adentro. ¿Cómo? Lentamente, con la práctica diaria de hablarte como le hablarías a alguien que respetas, con el hábito de reconocer lo que haces bien, no solo lo que sale mal, con la decisión renovada cada mañana de actuar como la persona que quieres ser incluso antes de sentirte completamente esa persona. Porque a veces la identidad no precede a la acción. A veces la acción construye la identidad. Actúas como la persona próspera que quieres ser. Y con el tiempo, sin que lo notes, te conviertes en ella. El quinto es el servicio con propósito. Hill era absolutamente categórico aquí. Y no lo decía como moraleja, lo decía como mecánica. La prosperidad que se sostiene en el tiempo siempre está anclada a valor real, entregado a otras personas. No porque el universo recompense la generosidad, sino porque el intercambio humano funciona así. El dinero es el símbolo que el mundo usa para reconocer el valor que alguien creó. Cuando creas más valor, recibes más símbolo. Así de simple, así de directo. La mente próspera no se pregunta solo cuánto puedo ganar. Se pregunta cuánto valor puedo crear. ¿Qué problema puedo resolver mejor que nadie? ¿Qué diferencia concreta hace mi trabajo en la vida de personas reales? Y cuando esa pregunta tiene una respuesta poderosa, la prosperidad no es algo que se persigue, es algo que llega como consecuencia natural de hacer bien lo que se hace. Pregúntate hoy, ¿qué valor real estoy creando? ¿Para quién? ¿Con qué impacto concreto? Si la respuesta es clara, tienes la base. Si es confusa, ahí está el trabajo más importante que puedes hacer ahora mismo. El sexto principio es la constancia. Y quiero que escuches esto con atención porque es la verdad más simple y más ignorada de toda la obra de Hill. La prosperidad no nace de hacer cosas extraordinarias de vez en cuando. Nace de hacer cosas ordinarias de forma extraordinariamente constante. Nada más, nada menos. El pequeño esfuerzo diario, repetido en la misma dirección durante el tiempo suficiente, produce resultados que ningún arranque brillante y abandonado puede igualar jamás. Piensa en el agua sobre la piedra. Una gota no hace nada visible. 100 gotas no hacen nada visible. Pero millones de gotas en el mismo lugar, durante el tiempo suficiente, perforan la roca más dura del mundo. Eso es la constancia, no espectacular, no glamorosa, pero absolutamente imparable. Y hay algo que Hill observó en las personas constantes que va más allá de los resultados externos. Algo que se construye adentro con cada día que cumples lo que te comprometiste a hacer. Confianza propia real.
no la que viene de los aplausos, la que viene de probarte a ti mismo, día a día, que cuando dices algo lo sostienes, que tu palabra, empezando por la que te das a ti mismo, tiene peso real. Esa confianza lo cambia todo. ¿Cómo hablas? ¿Cómo decides? ¿Cómo te posicionas? ¿Cómo el mundo responde a tu presencia? ¿Cómo se practica? Con sistemas, no con motivación. Define qué acciones específicas vas a hacer cada día en dirección a tu propósito. Pequeñas, si es necesario, pero definidas, comprometidas y no negociables. Y luego, hazlas, no cuando tengas ganas, especialmente cuando no tengas ganas, porque la constancia no es lo que haces cuando estás inspirado, es lo que haces cuando no lo estás. El séptimo principio es el silencio activo, y este es el que integra todos los demás, porque sin él, los 6 anteriores funcionan de forma fragmentada, como instrumentos sin director de orquesta, cada uno haciendo algo, pero sin coherencia que los una. Hill lo veía como higiene mental básica, tan esencial como dormir, tan no negociable como comer. Una mente que nunca descansa del ruido no puede procesar lo que aprende, no puede integrar lo que experimenta, no puede generar ideas que trasciendan la reacción inmediata, solo puede reaccionar, y una mente que solo reacciona siempre está un paso atrás de su propia vida. El silencio activo no es no pensar, es observar lo que piensas sin fundirte con cada corriente. Es ese espacio de quietud donde la mente se reorganiza sola, donde la intuición se fortalece, donde las conexiones que el ruido ocultaba de repente se vuelven visibles. 5 minutos, 10, 15, sin teléfono, sin estímulos, sin la urgencia de producir algo en ese tiempo. Solo tú, tu mente, y el espacio para que todo lo que has vivido encuentre su lugar. Hill decía algo que vale guardar. El líder que no cultiva el silencio interior termina siendo dirigido por el ruido exterior. Y una mente dirigida por el ruido no puede construir nada que dure. Estos 7 principios juntos no son una lista de tareas, son una arquitectura. La claridad da la dirección. La gratitud mantiene el estado correcto para ver las oportunidades. La fe racional sostiene el movimiento cuando los resultados tardan. La autoimagen define hasta dónde puedes llegar de forma sostenida. El propósito da sentido a cada esfuerzo cuando la motivación falta. La constancia convierte la intención en resultado real. Y el silencio renueva todo el sistema para que pueda seguir funcionando con lucidez. Y lo más importante de todo esto, ninguno de estos principios requiere circunstancias especiales para ser practicado hoy. No necesitas dinero, no necesitas contactos, no necesitas esperar a que tu situación mejore. No necesitas el momento perfecto, porque el momento perfecto no existe. Los puedes practicar ahora, con la vida que tienes, desde donde estás. Porque la prosperidad no empieza cuando las condiciones cambian. Las condiciones cambian cuando la prosperidad empieza. Y la prosperidad siempre empieza adentro. Escribe en los comentarios cuál de estos 7 principios sientes que más necesitas trabajar ahora mismo. No el que suena mejor, el que más te incomoda cuando lo lees. Porque ahí, en esa incomodidad, está exactamente el trabajo que puede cambiarlo todo. Hemos llegado al final de este video, pero antes de que sigas con tu día, necesito que entiendas algo. Esto que acabas de escuchar no es motivación, no es entretenimiento, no son frases bonitas para sentirte bien un momento y olvidarlas mañana. Es un mapa que Napoleon Hill construyó después de más de 20 años estudiando a las personas más prósperas del mundo, después de analizar qué hacen diferente, después de descubrir algo incómodo pero poderoso. La prosperidad no empieza afuera, empieza adentro, y ahora ese mapa
está en tus manos. Pero aquí viene la parte importante. Un mapa no sirve de nada si no lo usas. Puedes admirarlo. Puedes decir qué interesante. Puedes incluso sentir que aprendiste algo. Y aún así, no cambiar absolutamente nada. Porque el mapa no camina por ti. La pregunta no es si entendiste este video. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que entendiste? Porque justo ahora tienes dos opciones. La primera ya la conoces. Sales de este video con una sensación agradable, con ideas nuevas, con cierta inspiración. Y luego la vida sigue, la rutina vuelve, las distracciones aparecen, y poco a poco todo esto se diluye, no porque no quieras cambiar, sino porque la inercia es más fuerte que la intención. Eso es lo que hace la mayoría. La segunda opción es diferente. Es decidir que esto no termina aquí, que este video no es solo contenido, es un punto de quiebre. No porque un video cambie tu vida, sino porque tú decides cambiar lo que haces después de verlo. Hoy, no mañana, no el lunes, hoy. Porque la prosperidad no empieza en el futuro. Empieza en el próximo pensamiento que eliges, en la próxima decisión que tomas, en el próximo momento en el que, en lugar de reaccionar, eliges responder. Y ese momento es ahora. Así que haz algo conmigo. No sigas todavía. Tómate 2 minutos, solo 2, y pregúntate con total honestidad. ¿Qué fue lo que más me incomodó de este video? No lo más bonito, no lo más interesante, lo que más te incomodó. Porque ahí está la respuesta. Ahí está lo que necesitas trabajar. Identifícalo, nómbralo y da un pequeño paso hoy. No un plan perfecto, no un cambio radical, un paso. Porque la prosperidad no se construye de golpe, se construye así, decisión a decisión, día a día, pensamiento a pensamiento. Y cada pequeño paso, aunque nadie lo vea, es prosperidad en acción. Ahora déjame decirte algo importante. Este video no es el final, es el inicio. Porque todo lo que tocamos aquí es solo una parte. Hay más, mucho más. Más sobre cómo funciona tu mente cuando no la estás observando. Más sobre cómo el subconsciente influye en cada decisión que tomas. Más sobre los errores invisibles que te frenan, sin que te des cuenta. Más sobre cómo entrenar tu mente para crear resultados reales. Y todo eso continúa aquí, en este canal. Así que si algo de esto resonó contigo, si sentiste que esto no es contenido cualquiera, haz lo más importante ahora mismo. Suscríbete y activa la campanita, no después, ahora. Porque si no lo haces, pasa lo de siempre. Te dices, luego vuelvo, y nunca vuelves. Pero cuando te suscribes, pasa algo distinto. El contenido correcto te encuentra a ti, sin esfuerzo, sin recordatorios, sin depender del algoritmo. Y esa pequeña decisión dice mucho más de lo que crees. Dice que te tomas en serio tu crecimiento. Dice que no quieres dejar tu mente al azar. Y en un mundo donde casi todo lo que consumes te distrae, elegir conscientemente lo que entra en tu mente ya es un acto de prosperidad. Así que hazlo ahora, un clic, y listo. Antes de irte, quiero dejarte con una idea, una sola. Pero si la entiendes, cambia todo. Napoleon Hill llegó a una conclusión después de estudiar durante décadas a las personas más exitosas del mundo. Y fue esta: tu mundo exterior es el reflejo exacto de tu mundo interior. Siempre, sin excepción. Tu dinero, tus relaciones, tu paz, tus resultados, todo es un espejo. Y eso significa algo poderoso. Si quieres cambiar lo que ves, no empiezas afuera, empiezas adentro, en tus pensamientos, en tus creencias, en cómo te hablas cuando nadie te escucha. Ahí está todo. Por eso este canal existe, no para entretenerte,
sino para darte las herramientas que necesitas para transformar eso. Porque la prosperidad no es un destino, es una dirección. Y si hoy tu mente empezó a moverse en esa dirección, entonces ya empezaste, ya estás en el camino. El resto es constancia. El resto es confiar en el proceso. El resto es seguir. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, suscríbete y activa la campanita, porque el crecimiento no espera. Y tú tampoco deberías. Hasta pronto.